Amigos, nos sentimos muy honrados de que la organización Juntos por Puerto Rico nos haya brindado la posibilidad de tener con nosotros al doctor Bernardo Klicksberg, economista, humanista, persona experta en pobreza, desigualdad, responsabilidad social, empresarial, economía mundial. Y está de visita en Puerto Rico y hemos querido abusar un poco del poco tiempo disponible para que venga a conversar con nosotros. Volvemos a agradecer a la gente de Juntos por Puerto Rico, ya que esta es prácticamente la única entrevista que va a tener en televisión. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto. Y qué pena que hayamos abusado de su tiempo, pero yo creo que Puerto Rico está muy deseoso de escucharle. Y por eso hemos pedido que viniera acá. Un gusto estar juntos. He tenido oportunidad de conversar y compartir reflexiones y dictar conferencias para casi todos los sectores de la sociedad en 48 horas. Ayer diserté en el Congreso, en la Cámara de Representantes, generosamente me distinguieron. Diserté en la alcaldía de la ciudad, en la fundación El Centro por Puerto Rico, para empresarios privados prominentes del país, en la Universidad Metropolitana para toda la sociedad civil. Hemos estado aprendiendo de Puerto Rico y tratando de compartir algunas reflexiones comparadas. Usted estuvo con nosotros en nuestro país hace unos años cuando se desarrolló el proyecto de comunidades especiales, que muchos consideramos uno de los proyectos sociales más importantes de las últimas décadas en nuestro país. ¿Qué le interesó de ese proyecto? Sí, yo presidí una comisión que nombró la UNESCO para evaluar el proyecto cuando se acercaban la finalización del mandato de Sila Calderón, que fue la inspiradora y la líder del proyecto. Y la evaluación la hicimos sobre una base cuantitativa muy sólida, entrevistamos 60.000 personas y la evaluación es terminante. Fue, como dice usted, un proyecto histórico para Puerto Rico y para América Latina, porque en aquellos años, 2002, fue un proyecto pionero totalmente de programas sociales en profundidad para la población pobre. Hoy tenemos en América Latina 82 proyectos parecidos. Y Comunidades Especiales fue de los primeros. Esas son extraordinarias noticias para Puerto Rico, que hayamos sido en cierta forma pioneros en ese sentido. Absolutamente. Nuestra evaluación como UNESCO fue totalmente positiva y el que quiera enterarse bien, es muy sencillo porque escribimos un libro junto con Marcia Rivero, una prominente intelectual de Puerto Rico. El libro está en internet, se agotó muchas veces, se fue publicado por la UNESCO y está en internet. Cualquiera puede ingresar movilizando el capital social, el caso de las comunidades especiales de Puerto Rico. Pues qué bien. En el caso de Puerto Rico, como en otras sociedades, se utiliza, profesor, las contribuciones sobre ingreso como una medida de tratar de balancear y de lograr bastante equidad en una sociedad. Pero en el caso de Puerto Rico, a pesar de que eso ha sido así, pasan los años y la brecha entre pobres y ricos sigue expandiéndose. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de sistema que me imagino que se establece también en otros países, que no funciona? Sí, para por lo menos atenuar esa brecha. La pregunta que uno se plantea, yo llevo muchos años aconsejando gobiernos, actualmente estoy asesorando una cantidad de presidentes de América Latina. Y la pregunta es, uno se la puede plantear al revés. Si no hubiera habido comunidades especiales, la desigualdad es muy fuerte que tiene Puerto Rico, que tiene un pésimo coeficiente Gini con el que se mide la desigualdad, todavía serían peores. Si no fuera por estos programas, la desigualdad muy aguda que denuncia a diario el
el Papa Francisco, estas tremendas distancias sociales todavía serían peores. Entonces la conclusión que uno saca es que los programas deberían ser todavía más intensos, más en profundidad, claro, y sobre todo continuarlos. Y yo estoy trabajando en distintos países y hemos logrado en varios de ellos avanzar la idea de que no deben ser programas de un gobierno determinado, deben ser políticas de Estado. Proporcionar un piso mínimo de ingreso a toda la población de un país para que pueda ejercer los derechos humanos más elementales, claro, el derecho a la educación, a la salud, a desarrollar un microemprendimiento, no es hacerle ningún favor, es restituir derechos humanos. Es decir, una sociedad democrática debería apuntar a que toda la población tenga un mínimo asegurado para que desde allí pueda capacitarse, buscar cómo desarrollar sus capacidades productivas. Y se puede hacer. Los costos no son inconmensurables, nada, es un tema de prioridades. Hay 3 países que en los últimos tiempos, en los últimos 8 años, han cambiado la vida de su gente en base a programas parecidos al de comunidades especiales, pero con una cobertura todavía muchísimo mayor. Brasil, en el gobierno del presidente Lula, generó un programa gigantesco que se llama Bolsa Familia. Da ayuda a 11 millones de familias, o sea, unas 55 millones de personas, ¿no? Como 15 veces, 16 veces la población, claro, de Puerto Rico. El programa ha sido de máxima eficiencia y ha sido decisivo en que durante ese periodo 40 millones de brasileros salieron de la pobreza y se convirtieron en pequeña clase media. Ha apoderado, como ustedes dicen, totalmente a la población con la que trabajó. Se ha hecho bajo modelos que en mis 60 y pico de libros yo recomiendo. Se supone que he creado una nueva disciplina que es la gerencia social. La gerencia social. Ahí se aplicó gerencia social y todo el costo del programa es 0,8% del Producto Bruto del Brasil. Menos del 1% del Producto Bruto. Y se integró a la sociedad a 40 millones de personas. Se redujo drásticamente la tasa de pobreza y en el caso de Brasil era peor porque las desigualdades eran tan grandes que gran parte de esas personas tenían hambre, eran desnutridos. En el periodo de Lula se redujo en los 8 años que fue presidente la desnutrición en el Brasil en un 85%, certificado por la FAO. Yo soy el asesor principal de la FAO, de la dirección de la FAO para América Latina. Y la FAO ha tomado al programa del Brasil como referencia mundial. Hoy se está tratando de replicar en muchos países de África. Fome Cero se llamó originalmente, Hambre Cero, que después formó parte del gran programa Bolsa Familia, becas familiares. En el Uruguay, también, que tiene la misma población que Puerto Rico, o sea, el mismo tamaño que Puerto Rico, en 8 años se bajó la pobreza del 40% al 11%. Dramático. Y se redujo a 0. Es el primer país de América Latina. La indigencia. Se redujo a 0. Y en la Argentina, mi país, el programa parecido, digamos, a comunidades especiales, que se generó hace 5 años, y que protege a los 3.500.000 niños pobres de la Argentina, a todos, sin ninguna excepción. Todo niño pobre está protegido por ese programa. Los padres tienen que cumplir 2 condiciones. Tienen que traer los boletines de los chicos, porque el programa está centrado en que los chicos vayan a la escuela, claro, y tienen que traer los certificados que se vacunaron, que hicieron todos los controles médicos, etc. Y yo asesoré intensamente ese programa y mi recomendación se ha aplicado. Mi recomendación es que el dinero se lo den a las madres, jurídicamente incluso. Porque la madre pobre es la mejor administradora de recursos escasos, claro, que hay en el universo. Y después se hizo una evaluación internacional del programa hace muy poquito tiempo y los resultados son fenomenales. Las madres gastaron todo de acuerdo a los criterios. Ningún economista tiene la capacidad de
de priorizar tan bien como las madres. Claro. En remedios, zapatillas, útiles escolares, pañales Comida, desechables, mejorar alimento. la calidad de la comida, todo eso. El programa evaluado internacionalmente subió totalmente la escolaridad de chicos pobres, bajó la deserción de niños pobres, subió el rendimiento escolar, bajó las tasas de mortalidad infantil y de mortalidad materna. Tantos logros hizo el programa que al entregar un libro que escribí con mi equipo de colaboradores sobre evaluando los resultados del programa después de 5 años, recomendé que el programa fuera transformado en ley para evitar para hacer que haya continuidad. Claro, y que no sea que con los programa cambios de un políticos gobierno, no sino claro. que sea realmente una política de Estado. En medio de un proceso electoral duro, como el que tiene la Argentina, que se define este domingo que viene, el proyecto de convertirlo en ley fue aprobado por unanimidad por el Congreso. O sea, todos los sectores políticos del país, de todas las orientaciones, consideraron que ese programa era un programa del que el país no puede prescindir. Me parece que dos cosas nos quedan claras de esta parte de la entrevista con el doctor Bernardo Klicksberg. Una de ellas, el que hemos podido ser pioneros en un programa de avanzada como fue Comunidades Especiales y cómo ese programa nos deberá servir de modelo para seguir trabajando otras comunidades y que podamos disminuir esa distancia de desigualdad. Y lo otro, el cómo proyectos como este debieran estar exentos de ese vaivén político para que puedan permanecer y tener un efecto a largo plazo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en la conversación con el doctor Bernardo Klicksberg. Amigos, estamos en conversación con el doctor Bernardo Klicksberg, economista argentino que nos visita, autor de sobre 60 libros y creador en cierta forma de la forma de manejar asuntos sociales como la responsabilidad social, empresarial, la ética. Me ha llamado mucho la atención en los programas que se hicieron en Argentina, que nosotros estamos tratando de que también se puedan pasar por aquí por WIPR, un tema más ética, más desarrollo. Alguna gente podría pensar que en la medida en que más ético se es, con el establecimiento de industria, con la forma de bregar en el desarrollo económico, a lo mejor afecta el desarrollo, pues obviamente por su título no lo es así. Está comprobado en todos mis años de experiencia, pero en muchas investigaciones que he encabezado, y es un poco uno de los temas centrales del Papa Francisco, cuando recomienda a los grandes grupos económicos, a los empresarios, a los sectores financieros ser más éticos, porque eso va a redundar, dice el Papa, en el bienestar común, y el bienestar común debe ser la brújula que nos debe orientar. Cuando se habla de esa ética, dos cosas me gustaría puntualizar. Uno, el que cuando el Papa era arzobispo en Buenos Aires, le otorga a usted una máxima distinción por este tipo de trayectoria que también el Papa parece seguir con sus encíclicas y con su forma de comunicarse. Y lo otro es que cuando se habla de ética, y mencionamos la palabra crisis por la que pasó Argentina, por la que pasa Puerto Rico, no podemos dejar de mirar con esa lupa de la ética los llamados fondos buitres y todo este tipo de cosas de la deuda, ¿no? Sí, la falta de ética, de acuerdo al Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos nombró una comisión investigadora de la crisis del 2008-2009, la crisis que tiró abajo la economía de Estados Unidos y la economía mundial. Estados Unidos es de ya la economía más influyente del mundo. Esa crisis que precipitó en la pobreza a muchísimos ciudadanos americanos y de todo el planeta. Exacto. Esa crisis, según la conclusión de la comisión que nombró el Congreso para investigar la crisis, ante todo fue una crisis ética, porque los que tomaron decisiones en algunas de las principales instituciones financieras
estaban animados por lo que el presidente Obama ha llamado muchas veces la avaricia desenfrenada, personal. Envenenaron los bancos, 3 de los 5 principales bancos de Estados Unidos quebraron, ¿no? Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch, envenenaron los bancos de activos tóxicos, hipoteca basura, derivativo basura, que a ellos personalmente les producía maximización de sus paquetes de remuneraciones, según evidenció la Comisión del Congreso, porque eran más ganancias a corto plazo de las empresas, claro, con riesgos totales, porque eran activos totalmente riesgosos de implosión. Y eso es lo que sucedió, implosionaron los bancos, casi se llevan consigo todo el sistema financiero, ¿no? Si el Estado no hubiera intervenido en ese momento muy activamente, la situación hubiera sido muy difícil. Entonces la falta de valores éticos no es una cuestión lírica, que si hay o no hay. Si no hay valores éticos, aún los países más ricos corren riesgos fenomenales. Estamos viendo, y se supone que yo soy según dice, una especie de gurú internacional en el tema de la responsabilidad de la empresa privada. Me escuchan los empresarios en muchos lugares del planeta. El tema ético fue decisivo, la falta de ética, en que la mayor empresa de autos del mundo, Volkswagen, hiciera lo que hizo, ¿no? Infringió toda la legislación protectora del medio ambiente. Y ahora les puede costar posiblemente su salud financiera, ¿no? Las acciones bajaron 40%, claro, y las multas posibles se están estimando de 40.000 millones de dólares en adelante, ¿no? Y fue la falta de ética. O sea, eso no es un tema lírico. Cuando el Papa se ocupa de esto, y yo humildemente me ocupo permanentemente de esto, estamos diciendo, sin ética no hay desarrollo. Yo pienso que también tendríamos que a lo mejor desviar ese foco a hechos muy concretos en Puerto Rico. Aquí hay empresas que suman unos 30.000 millones de dólares que salen de Puerto Rico, que si lo sumáramos en los pasados 25 años estaríamos hablando de 750.000 millones de dólares, y tenemos una deuda de 73.000 casi impagable. Por ahí tienen que haber resquicios de falta de ética para que esa situación tan dispar se dé, ¿no? Claro, ahora yo llamo falta de ética no solo a los episodios de corrupción corporativa, claro, y demás, sino que hablamos tan poco de ética que nos olvidamos que hay en la Biblia, que es mi libro de referencia fundamental, hay 2 tipos de pecados. Los pecados por hacer corrupción, por dañar al otro directamente. Claro. Y los pecados por omisión, que es no hacer lo que se debiera hacer. Responsabilidad social empresarial quiere decir que las empresas privadas, que son un motor de la economía, que deben tener todo el apoyo, tienen que preocuparse por la pobreza y la desigualdad y ayudar a las políticas públicas a mejorar el tema de la pobreza y la desigualdad. Puerto Rico tiene un 46% de pobres. América Latina, que hizo mejoras, tiene promedio 28% de pobres. O sea, Puerto Rico está muy por arriba. Y en el índice de desarrollo humano también estamos muy Entonces, atrás. Programas como el que me mostró ayer el presidente de la Cámara de Representantes cuando me hicieron un homenaje, él tiene un programa que lo convirtió en ley que se llama Fuerza Pymes. Ajá. Las pymes son un motor de progreso, crean empleo, es todo para el país. Esos ingresos se quedan en el país. Las grandes empresas deberían ayudar a programas que generen pymes, no generar situaciones monopólicas que eliminen las pymes, sino todo lo contrario, favorecer el crecimiento de una economía de pymes, porque eso es sano para Puerto Rico, que estamos hablando, y es sano para cualquier país del mundo. Entonces, si no se hacen cosas de ese tipo, no se está cumpliendo con la idea de responsabilidad social empresarial. Responsabilidad social empresarial quiere decir una empresa privada que al mismo tiempo que gana y que tiene rentabilidad, todo eso es legítimo e importante, produce valor social, lo llamo yo en mis libros. Ayuda a que se desarrolle la comunidad en la que está insertada y el país en su conjunto. Y las empresas privadas pueden aportar no solo dinero, pueden aportar alta gerencia, canales de distribución, nuevas ideas, etc. Hay varios empresarios muy prominentes en el mundo que lo están haciendo y que casi están dedicando su vida a eso, como Bill Gates,
que creó una fundación para luchar contra los problemas de salud de los pobres, de los que nadie se ocupaba. Esa fundación significa actualmente 60.000 millones de dólares, una donación de Gates y de Warren Buffett, que es otro empresario que se preocupa profundamente por estos temas. O sea que no está contrapuesto el tener una responsabilidad social con las ganancias y el desarrollo y crecimiento de una empresa. Es al revés. Es al revés. Es al revés. Las únicas empresas, dice The Economist, una revista desde ya pro empresa, pro mercado, dice las únicas empresas sostenibles en el siglo XXI van a ser las que se preocupen por la comunidad y por el país. Yo creo que el propósito de esta conversación es crear en ustedes esas inquietudes. El que busquen en el internet los trabajos del doctor Klicksberg y que estén atentos a las actividades de Juntos por Puerto Rico, porque este tema es fundamental en este momento de crisis que vive Puerto Rico. Si no atendemos esas cosas y nos distraemos con las pequeñeces de la política partidista, no salimos de este atolladero. Le agradecemos profundamente el tiempo que nos ha dedicado y ojalá pues pueda disfrutar un rato del cariño que le tenemos en Puerto Rico y del agradecimiento por su visita. Y les hago un agregado. Yo vi cosas que voy a explicar en toda América Latina de Puerto Rico. Vi Juntos por Puerto Rico, una alianza público-privada ejemplar. Hay que concertar entre todos los sectores por el bien del país. Vi el programa de presupuesto municipal participativo de la alcaldía de San Juan. La alcalde de San Juan, Julie, y me mostró el programa. Ese es el tipo de cosas que hay que hacer. Claro. Y muchísimas otras iniciativas. Puerto Rico tiene problemas financieros, pero tiene un capital social muy importante. Así que yo me voy de acá lleno de esperanza en Puerto Rico. En la medida en que escuchen audiciones de esta calidad, se eduquen. Si les es útil pueden consultarla en televisión, se ha hecho esta serie sobre mis ideas, el informe Klicksberg. Estamos trabajando duro para que las tengamos aquí en esta estación. Está en 9 países, en fin. Y ahí hay experiencia de todo el planeta que devuelven la esperanza. Qué bueno, muchas gracias, muchas bendiciones. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y al regreso estarán con nosotros líderes comunitarios de Vieques, con quienes vamos a hablar sobre la salud en la Isla Nena. Así que hacemos una pausa y regresamos.